Aquí seguimos, en la iglesia en casa. Hoy una semana fantástica, una mañana esplendorosa, rodeado como estoy aquí de mis amigos, de mis hermanos, comentando y aprendiendo acerca de lo que más me gusta, del Evangelio, de mi Señor, de Jesús. Y con la esperanza de que os podamos servir y os podamos ayudar pues a conectarnos entre todos, con el Espíritu Santo, a estar bien sujetos de ese árbol que es nuestro Dios, para que podamos, en la medida de cada cual, pues dar ese pequeño fruto al cual estamos llamados. Vamos a hacer ese balance ahora en esta última parte del programa, esta zona mixta. Vamos a contar con el predicador en cuanto pueda saludar. Ya sabéis que estamos en directo. Él se va a acercar aquí a nuestro pequeño estudio y bueno, vamos a comentar entre todos todo, pues un poco lo que Manuel nos ha puesto encima, que es variado y bastante suculento. Nos encanta que nos saludéis, nos encanta que nos sigáis. Estamos en directo, esto es Hot Media Murcia y este es el programa de la Iglesia en Casa, vuestra referencia de los sábados, vuestra referencia espiritual. Y podéis mandarnos vuestros mensajes no solo en el canal de YouTube, como ya habéis hecho muchos de vosotros, sino también tenéis el número de WhatsApp 646 44 56 20, y como tenemos muchos amigos fuera de España, ponéis el 34 y nos va a llegar todo lo que vosotros queráis compartir con nosotros. Ya veis lo bien rodeado que estoy con Esther, con Antón y con Richard, así que vamos acerca de este tema que nos ha puesto Manuel, Descifrando Enigma, la conexión de Nicodemo, o yo le he subtitulado Los Infiltrados, ¿no? Porque ha hecho referencia el pastor a ese hecho, ¿no? Infiltrados en el Sanedrín, sí. Los infiltrados, que nos gusta mucho, ¿no? En las series y tal, un poco ¿no? Ese caballo de Troya ahí puesto ahí, ¿no? Para hacernos de las nuestras, ¿no? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué queréis rescatar? Aunque luego lo vamos a ir comentando, pero esa primera idea, ese primer acercamiento, Esther. Pues mira, es la primera vez que me siento identificada de alguna manera con Nicodemo. Es muy curioso, porque nos ha hecho unas preguntas que luego comentaremos con él, seguro, el pastor. Nos ha hecho preguntas que de verdad es increíble, claro, es lo que tiene la maravilla de esto, ¿no? De la palabra de Dios, que cada una de las cabezas la va a traducir y la va, ¿verdad?, a comentar y a comunicar de una forma distinta. Nunca me había sentido identificada de alguna forma con Nicodemo, o se me había planteado Nicodemo como un, ¿verdad?, posible reto, como un posible compañero de viaje, con el que efectivamente he encontrado 2 o 3 paralelismos muy chulos, con lo cual yo me llevo la sorpresa de hoy me siento de alguna manera identificada con Nicodemo, y no lo esperaba, sinceramente. Nicodemo y José de Arimatea, que son las dos referencias en el sermón, son personajes muy modernos, en el sentido de que son fácilmente reconocibles en nuestro entorno. Gente que quiere, que tiene muchas inquietudes, pero que no quiere destacar del resto, ¿no? Que no quiere que se le señale, que no quiere... Que lo asocien. ¿Verdad? No sé vosotros, ¿qué opináis? Richard. No sé, a mí me parecen 2 héroes. Me parece que no sé si se camuflaron demasiado o querían estar camuflados. Ellos eran miembros del Sanedrín, donde podían ejercer influencia a favor de Jesús para que los otros descerebrados no hicieran nada, era justamente ahí, sin delatarse. Entonces creo que como infiltrados hicieron bien su papel. A mí lo que me llama, así a primera vista, la atención es una cuestión de actitudes. Tenemos a 12 personajes que han pasado 3 años y medio con Jesús, que han hecho milagros en el nombre de Jesús, que han sido partícipes de su obra, y que cuando llega la crisis todos huyen, le delatan, le niegan. Cuando le dicen a Pedro, oye, ¿tú estabas con ellos? Bueno, todos sabemos la historia, ¿no? ¿Qué voy a decir yo? Y no lo conozco, sí, va aumentando del no lo conozco a perjurar y a jurar. Sí. Me llama la atención estos 2 personajes que, con poco que han escuchado de lo lejos a Jesús, en ese grupo
donde estuvieran con el resto de fariseos, donde había distorsiones a la hora, porque me imagino que Jesús se hablaba y estaban los comentarios de los fariseos traduciendo aquello, había distorsiones del mensaje. ¿Cómo se enamoraron del mensaje de Jesús? ¿Cómo les impactó la vida de Jesús para que cuando todos se echaron a un lado y no quisieron saber nada de Jesús, aparecen ellos dos como héroes para no permitir que el cuerpo de Jesús esté ahí colgado, y deciden, mientras que Pedro y el resto lo han negado, han desaparecido, dan un paso al frente y se exponen ya delante de todos, ya no tienen nada que hacer, ya no le pueden seguir haciendo bien, ya no le pueden salvar, dan un paso al frente, y donde sus discípulos, sus amados, lo han rechazado, ahora llegan estos a decir, a ver, dame el cuerpo de Jesús, soy miembro del Sanedrín, soy un príncipe de aquí de Israel, dame lo que quiero enterrarlo bien. Me parecen dos personajes de los de wow, porque ellos no estaban sentados a los pies de Jesús escuchando plácidamente, ni cuando escuchaban las lecciones Jesús luego les llamaba aparte y les decía, os voy a explicar. No, estaban con el grupo de los distorsionadores, de los que tenían que aguantar todo, y a pesar de todo les llegó el mensaje de Jesús tan claramente que me parece impresionante. ¿Sabes lo difícil que es? No que tiene que ser, que es salir a defender a alguien que tiene a muchas personas en contra, a una opinión generalizada en contra, cuando uno se erige en defensor, ¿no? de una aparente causa perdida, ¿no? Nicodemo había intercedido, pero claro, Nicodemo pues vio la animadversión que levantaba Jesús entre los fariseos. Él estaba ahí dentro de ese consejo, de ese Sanedrín, y dice, como nosotros los del equipo de la Iglesia en Casa tenemos información privilegiada, pues sabíamos el título, nada más el título, ¿no? Y es verdad que es una referencia, pues irse al deseado a toda la gente sin leer el capítulo, que es lo que he hecho yo. La verdad que es tremendo, impactante, ¿no? Ver cómo Ellen White describe todo ese acercamiento que hace Nicodemo a Jesús. Pero fijaos que dice Ellen White: desde que oyera a Jesús, Nicodemo había estudiado ansiosamente las profecías relativas al Mesías, y cuanto más las escudriñaba, tanto más profunda se volvía su convicción de que era el que había de venir. Ahora, poneos en que tienes esa convicción, pero al mismo tiempo ves que Jesús enfrenta oposición con una autoridad, que él purifica el templo, y eso exacerba las pasiones de los fariseos, de querer liquidarle y no poder todavía porque temían al pueblo. O sea, realmente, y ahí es cuando Nicodemo, junto con, imagino, Jesús de Arimatea, estorban los planes del propio Sanedrín para acabar lo más pronto posible. No es hasta que llega el momento de una traición, etcétera, ¿no? Pero claro, hay que decirlo todo, lo hace de noche, cuando se va Jesús, no, que, en fin, tenía la convicción, pero no dio ningún paso, como ha dicho muy bien Manuel, hasta el momento en que ya no tiene vida Jesús, y bueno, ahí fue valiente, y a partir de ahí continúa su valentía hasta el final de su vida, que la verdad que el final del capítulo de Nicodemo del deseado es muy emotivo, ¿no? Pero sí, verdaderamente erigirse en defensor cuando tienes la convicción de que una persona es inocente por algo, y dices, no, que es inocente, y todo el mundo dice, es culpable, hoy, del valiente que se atreva a ir en contra de la opinión de los demás. Y fíjate, yo digo que son héroes porque Jesús teóricamente ha sido derrotado, ha sido clavado en la cruz, su ministerio está acabado, los discípulos desaparecidos, su obra ha fracasado, en teoría. Ellos, el resto de los miembros del Sanedrín a lo mejor sospechaban que eran simpatizantes. Ellen White dice que ni siquiera les convocaron al último concilio porque sabían que se iban a oponer. Podrían tener sus sospechas, pero no se habían decantado abiertamente. Ahora que la misión estaba arruinada, en teoría, era el momento, como seres humanos, doy un paso para atrás, no me he decantado nunca, no me declaro que soy seguidor. Y frente a lo que todos veían como fracaso, ellos dicen, me da igual si hay fracaso o no, no merece estar colgado en la cruz. Fue alguien lo suficientemente bueno e importante en mi vida como para que yo me decante, pase oprobio, me señalen de por vida porque no merece estar ahí. Para mí, vuelvo a incidir, dos héroes.
Alguien podría decir que yo, si hubiera sido discípulo de Jesús, hubiera dicho, sí, a buenas horas aparecéis los dos aquí. Ahora. Hace un mes os quería yo haberos visto, pero dicho esto, hay que reconocerle, evidentemente, porque yo hubiera sido uno de esos discípulos que lo hubiera dicho, me hubieran mirado como diciendo, pues si tú te has escondido como un conejo, cobarde, porque has salido huyendo. Es decir, para todos los que nos gusta un poco destripar y todos estos movimientos, y cuando surge alguien, un líder, un maestro o alguien que moviliza un grupo, cuando ese líder desaparece, y más cuando hay una tragedia o cuando se viene abajo el movimiento, aparecen los oportunistas que quieren continuar y hacerse cargo del poder y de ese lugar de privilegio que tenía el maestro, el líder, y decir, bueno, y muchas veces aparecen las luchas de los que están posicionados y, ¿no?, para hacerse cargo de ese lugar, ¿no? Aquí no pasa nada de eso. Me llama la curiosidad, ¿no? ¿O sí aparece Esther? Sabes que yo veo eso, pero desde una perspectiva completamente diferente. Tiene que ver con el tema de los infiltrados, ¿vale? Porque nosotros tampoco sabemos a día de hoy cuántos infiltrados hay en muchos estamentos. Con seguridad, ahora mismo, en el año 2023, hay infiltrados en gobiernos de la Tierra, ¿cierto? En grandes lobbies de poder y en muchos otros lugares donde no se les presupone. Fíjate, al hilo de lo que acabas de decir, Juanfra, otra lectura también. ¿No sería maravilloso pensar efectivamente que puede haber aliados en cualquier ámbito? Porque a veces damos por sentado que la masa seguidora del líder es una masa uniforme y homogénea, y no lo es. Es heterogénea, es diversa, es variada. Y probablemente sería también sorprendente decir, anda, pues fíjate, estos a los que no esperábamos porque vienen de un grupo social con el que no contamos, pues resulta que también son de los nuestros. Nosotros nos quedamos con la lectura negativa, pero resulta que Jesús entre sus amigos tenía a gente de lo más, verdad, comillas, despreciable, los más outcasts de la sociedad, pero también tenía, lo dice Elena White, a un amigo en Nicodemo. Es decir, que nosotros, evidentemente, siempre vamos muy por detrás de cómo iba Jesús, ¿no? Había infiltrados por todas partes y se iban surgiendo a medida que iba haciendo falta, ¿verdad? Qué interesante, porque valoramos todo esto a veces como amigos, enemigos, y esto va a lo mejor de otra cosa, ¿no? Pero tenemos que dar la bienvenida ya a Manuel, que hace un ratito estaba compartiendo con todos los que estaban en la capilla y con todos los que estáis conectados este sermón tan interesante. Y queremos darte la bienvenida ahora que vas a compartir con nosotros esta zona mixta. ¿Cómo estás, Manuel? Muchas gracias. Hola, un saludo para todos. Bueno, pues estábamos comentando, ¿no?, de las cosas que has puesto, y la primera reflexión, la primera pregunta te la hace Joaquín desde el chat de YouTube, diciendo, la primera reflexión un poco en voz alta, dice: creo que Nicodemo y José de Arimatea entraron en escena en el momento más crítico y dramático para los discípulos. En las escenas finales Dios tiene preparados Nicodemos y Arimateas para ayudar. No sé si... Sí. Daros cuenta que el que va a pedir el cuerpo de Jesús es José de Arimatea. Uh-huh. ¿Qué hubiese pasado si no hubiese estado este hombre ahí? ¿Qué habrían hecho con el cuerpo de Jesús? Evidentemente Dios tenía todo esto ya en sus planes, ¿no? Pero era una pieza clave, importante. Darle sepultura al Maestro, al Mesías. Y de alguna forma contribuir en el cumplimiento de la profecía, ¿no? Al tercer día Jesús iba a resucitar y iba a salir de esa tumba, ¿no? Entonces, yo creo que es una clave importante, a pesar de que no se habla mucho, la Biblia no habla mucho de José de Arimatea, muy poquito. Y, bueno, pues como decía, en los 4 evangelios se habla de esta hazaña, en los 4, ¿eh? Uh-huh. Es un personaje querido. De hecho, ¿me permites hacer teología ficción? Cuando en Hechos dice que se ponía todos los bienes en común, la iglesia no era una iglesia pudiente, pero se añadieron gente pudiente que pudo sostener la iglesia en el momento crítico. O sea, son 2 personajes imprescindibles para ese inicio de iglesia primitiva. Sí, personas con recursos. Y decisión.
Y decisión, porque tuvieron que tener valor para hacer lo que hicieron en el momento crítico que lo hicieron. Sí. ¿Y qué pensáis de la timidez de Nicodemo? De acercarse a Jesús así a hurtadillas, de preguntar, de investigar, de establecer esa conexión que luego le permitiría pues dar un paso en favor de él, ¿no? De decir, qué vergüenza ir de día, yo voy a ir de noche, que nadie no diga nada de mí. Y luego comienza realmente reconociendo, sabemos que nadie puede hacer estas obras si tú no fueses un hombre de Dios y tal, ¿no? Y Jesús va al grano, ¿no? Mira, que tienes que nacer de nuevo. Y luego empieza ahí, ¿no? O sea, yo quiero que quede muy claro que uno no da el paso porque sí, sino que realmente se establece una conexión. Y seguro que Nicodemo, como muy bien dice ese capítulo del lenguaje del deseado, dice que había leído las profecías que señalaban al Mesías, ¿no? Que había pasado muchas veces, sobre todo aquellas que más, quiero decir esto bien, más encriptadas están. O sea, ¿cómo se pueden hacer del agua y del espíritu? Cuando dice el salmista, crea en mí, oh Dios, un corazón nuevo. O cuando dice en otro lado de la escritura, Jeremías, yo quitaré el corazón de piedra y pondré un corazón de carne. ¿Y cómo establece Nicodemo ese nexo en que hay que nacer de nuevo y hay que dejar todo lo viejo y decir, oye, el reino de Dios es algo que irrumpe en tu vida y que realmente la transforma, que cambia? ¿Cómo ese rumiar en esas cosas? ¿Cómo, a pesar de sus preguntas, o sea, así de cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el vientre? De cierto te digo que, mira, si fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Esa otra profecía que también tenía que conocer Nicodemo. Ya digo que Nicodemo se fue aquella noche con un estudio bíblico, vamos, alucinante. Y él conectó todo eso con el ungido, con el Mesías, que luego le llevó a dar esos pasos y a dejar su vida, como dice el lenguaje al final del capítulo, sin recursos, por haberlos dado todo al progreso de la causa. Sí. Evidentemente, o sea, Nicodemo, como decías al principio, era un líder sincero, lo dice el Espíritu en Profecías además, o sea que, pero con cautela. Evidentemente, nosotros en los momentos finales de este mundo, la Biblia dice que y vendrán falsos cristos. Habrá gente que incluso pues hará prodigios. Entonces, ¿qué? Tenemos que estar atentos a esas señales. Y yo pienso que Nicodemo pues estaba ahí en una especie de zona en la cual muchas veces los cristianos también nos movemos. Con cautela, ¿verdad? Porque tenemos miedo a equivocarnos, a meter la pata, y más con todo lo que conllevaba eso, porque él además era un líder religioso, miembro del Sanedrín, y evidentemente no iba a tener el beneplácito del resto de los que componían, ¿no? el Sanedrín, ¿no? Que no eran pocos. Y tenemos a estos dos personajes sobre los cuales tú has centrado la reflexión de hoy en un momento tan crítico como que es que a su maestro, a su referencia, lo tienen preso y que lo van a justiciar. Lo van a y precisamente ahora que venimos de esta semana donde muchos cristianos, o donde se nos recuerda o se nos pone de alguna manera, ¿no?, a ese Cristo, a ese Mesías roto, crucificado, ¿no?, sangrante, machacado, tú vienes a decir que ¿en quién ponemos la confianza? O era buena parte del mensaje, ¿no? Lo ponemos en alguien muerto, en alguien que hasta aquí hemos llegado, y tú has querido dar ese paso más, es decir, nuestra referencia, o ¿dónde o en qué basamos nuestra confianza? O más bien, ¿en quién basamos nuestra confianza? Claro. Yo lo he dicho bien claro, o sea, si ponemos nuestra esperanza en un muerto, nuestra esperanza está muerta. Nuestra esperanza tiene que estar en alguien que vive, en alguien que en este caso ha resucitado. Nosotros sabemos que Jesús resucitó y por testimonio de muchísima gente, dice el libro de los Hechos, ¿no? Como 500 personas dice que se apareció Jesús. Entonces, evidentemente, nosotros tenemos esas evidencias y nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en ese Cristo vivo. Hay otros pues que siguen poniendo su esperanza en un Cristo muerto. Sin embargo, las peregrinaciones que siguen todavía hoy día abundando en nuestro entorno, a veces van a peregrinar a
recordar la figura de un muerto. Vamos al sepulcro tal, vamos al cementerio tal, vamos a la tumba de no sé quién, vamos y hacemos allí, ¿no? Y nos quedamos y hacemos un homenaje, incluso, ¿no? Al santuario, claro, tal o cual, donde aquí se apareció... ¿no? Y sin embargo, la referencia de un cristiano comprometido es que va a una tumba que está vacía. Está vacía. Sí, sí. Qué interesante, ¿no? Qué descuadre, ¿no? Y sin embargo, lo grandioso de estos dos personajes es que pusieron la esperanza en un muerto. Es verdad. Porque ha muerto Jesús, aunque a lo mejor ellos esperaban, no sé si esperarían, ya eso es la resurrección, se me va mucho de la cabeza, ¿no? Pero lo cierto es que donde todos se les hundió la esperanza, ellos dieron el paso. Sí, pero yo no creo que pusieron la esperanza en un muerto. Creo que pusieron la esperanza en la muerte de Jesús, que es distinto. Porque evidentemente cuando Nicodemo estaba recordando lo que le había hecho Jesús, que era necesario, ¿verdad? Así como Moisés levantó la serpiente para traer sanidad, era necesaria la muerte de Jesús para traer sanidad al pecador. Evidentemente siempre va a quedar la incógnita. ¿Y sabrían ellos que finalmente Jesús iba a resucitar? Bueno, yo no tengo ningún dato para hacer esa afirmación. Pero evidentemente sí que dieron un paso de fe y se identificaron con aquel que cumplía la profecía. Algo además que sería muy difícil, porque el mismo versículo que tú has puesto en el tema decía, y Pilato se lo concedió. Sí. Pilato podía haber dicho que no. Pero si lees los otros relatos de los evangelios, por ejemplo, lees Mateo o lees Marcos, dice que lo hacía con insistencia. Ajá. Y reclamándolo. O sea, pues sabéis que cada evangelio le da a veces un detalle, un matiz. Y lo hacía reclamándolo. O sea, de alguna forma José de Arimatea estaba como disgustado. Eso, claro. Sí, es verdad. Decía, oye, es que esto es una injusticia. Esto que se ha hecho es una injusticia. Por lo menos dejarnos que nos llevemos el cuerpo y le demos una sepultura digna conforme a la tradición judía. Es que en parte es reparar lo que les habían hecho a ellos. A ellos les han engañado, han sentenciado a Jesús y una forma de resarcimiento es, vale, no puedo hacer ya nada por ese Jesús vivo, pero sí que puedo hacerlo por el Jesús muerto. Y es una forma de, habéis hecho lo que habéis querido en el Sanedrín, pero ahora yo todavía puedo hacer algo. Y creo que Jesús se lo merece. Y salen adelante importándoles todo. Nada, quiero decir. Que me miren mal, que me saquéis del Sanedrín. Es ¿para qué quiero estar ahí si os habéis reunido de noche, os habéis saltado las leyes? No quiero compartir nada con vosotros. Claro, también el deseado nos habla desde la perspectiva del proceso de Nicodemo, ¿no? Que es un poco el paralelismo que a lo mejor podemos también establecer con nosotros, porque en algún momento el deseado, en el capítulo dedicado a Nicodemo, dice que él iba buscando la verdad, pero que hubo momentos en los que él leía las profecías incluso con un pensamiento anublado, ¿no? Que es una palabra muy interesante. Él entendía, pero en parte solamente. Él necesitó el proceso hasta que efectivamente se convenció y descubrió cuál era la verdad, cuando descifró, ¿verdad, pastor?, el enigma. Pero antes él tenía un enigma, él no sabía cómo traducir aquello, ¿no? Claro, la pregunta es, yo dispongo de mucha más información de la que disponía Nicodemo. Yo estoy dispuesta a hacer ese paso de fe, a dar ese salto, porque yo ya sé que Jesús ha resucitado. Él lo suponía, pero yo ya lo sé. Claro, ¿cómo puedo yo compararme? Y a veces, claro, decimos, oye, ¿cómo puedo justificar o cómo se justificó en aquel momento? Ellos tenían aquella perspectiva. Yo dispongo de mucha otra información. Y la pregunta es, bueno, ¿y yo, comparativamente con ellos, estoy dando ese salto de fe? Yo también estoy insistiendo, No. El cuerpo ya no existe porque ya está, ¿verdad?, resucitado. ¿Cómo puedo hacer yo el paralelismo actual con esto? Porque tú nos preguntas también, ¿has descifrado tú el enigma? ¿Realmente estás en disposición de ir un paso más allá? Claro, yo tengo muchas menos excusas que Nicodemo, ¿verdad? A ver, esta semana que es mucho de imaginería y de muchas procesiones, claro. La piedad, que es esa escultura en donde se ve a María sosteniendo el cuerpo inerte de Jesús, aquel sábado
para estas personas debería de ser terrible. Imaginad que Pilato ha dicho, sí, venga, os doy el cuerpo, y lo descienden de la cruz, se lo llevan a la tumba. Pero en el momento que están allí intentando, que se acerca el viernes, que van a tener que sellar la piedra, porque bueno, ya lo ungiremos después, cuando pase el sábado, por no transgredir el mandamiento. Los soldados están llegando allí por orden para que aquello se custodie, no vaya a ser que resucite. O sea, el escenario es pavoroso porque nadie espera que Jesús vaya a resucitar por más que lo haya anunciado, porque es difícil de creer eso. Entonces es todo, como hemos dicho, un paso de fe para aquellos que están, pues de momento haciendo aquello que daba dignidad a ese personaje que era Jesús, y decir, oye, lo vamos a enterrar dignamente en este lugar, le vamos a dar sepultura, sin esperar nada más, porque nadie esperaba que Jesús resucitara, y de esa manera tan potente, tan así, tan al tercer día, tan un día y medio después, ¿no? Entonces realmente son personas de fe, que tenían una formación, y como ha dicho Esther, todavía estaban que no lo veían claro, pero entonces sí, nosotros claro que tenemos muchísimas más ventajas, y aún así pues a veces no damos el paso de decir, no, yo soy cristiano, para mí Jesús es mi salvador, es mi referente. Claro, podríamos decir, ¿dónde estabais? Y yo decía al principio, dice, ahora buenas horas, ¿no? Ahora aparecéis vosotros dos, ya os queríais ver, pero ahora es cuando hay que aparecer, porque ¿dónde están los discípulos? ¿Dónde están? ¿Dónde está todo el grupo? Aquellos que decían unas horas antes, no te negaré, donde tú vayas, maestro, yo iré, vamos, yo el primero, y salen ahí y... Te quiero más que estos. Claro, 48 horas, 24 horas después, es que han desaparecido. Están donde seguramente estaríamos tú y yo también. Claro, por eso. Más de alguno. Y decía Manuel en la reflexión, ¿será uno más? ¿Será el Mesías? ¿Cuántas dudas nos lee a su entorno, a los más allegados, a sus discípulos? ¿Será uno más? ¿Qué ha pasado, no? Tú decías también que cuando un líder, cuando un maestro, cuando el referente desaparece, sus seguidores muchas veces abandonan. Aquello se diluye, ¿no? El proyecto, todas sus esperanzas donde estaban depositadas, realmente se pierden. Parecía que esto también iba a ser uno más, ¿no? De hecho, los dirigentes dicen, ya hemos acabado con este movimiento, con este personaje molesto, lo que tenía que pasar, eso creían, más vale que muera uno para que todo el pueblo se salve, ¿no? Es el grito del sumo sacerdote, es necesario que uno muera, ¿no? No me calentéis más la cabeza, que esto ya nos van a quitar de aquí los romanos y todo, mira, hay que quitárselo de en medio. ¿Eres tú también Galileo? No se ha levantado ningún profeta de Galilea, o sea, todo en contra. Y es verdad que estos dos hombres dan el paso cuando nadie más parece que todos esos que hinchaban el pecho, ¿no? Todos esos cristianos, todos esos seguidores de Jesús, pues yo digo cristianos hoy, porque muchas veces hoy se nos hincha el pecho, pero habría que estar en una situación difícil para ver si Juanfra, oye, estar a la altura de las circunstancias, o tal vez escurres el bulto y que dé el paso otro. Estos que aparentemente no estaban, o que tenían esas dudas, en el momento crítico como es este, están ahí. Van a ver al sumo sacerdote, van a ver al gobernador, no les importa que los tachen, pero tú ahora y que lo señalen, ahora. Sí. Evidentemente algo pasa ahí, ¿no? Algo se moviliza, ¿no? Sí. De todas formas, yo pienso que, a ver, no nos podemos meter en la cabeza de Nicodemo, evidentemente, no podemos estar en su cabeza, ni de José de Arimatea. Quisiera yo invitarlo un sábado aquí. Pero es evidente de que correrían muchas cosas por su cabeza y seguramente estaría esperanzado en que Dios iba a hacer algo con el cuerpo de Jesús. Porque Elena White dice en El deseo de toda la gente que él, cuando estaba contemplándolo en la cruz, reconoció en Jesús su divinidad. Entonces, si Jesús realmente era divino y él lo reconoce como que es divino, algo tiene que haber, algo tiene que pasar. No sé cómo, no sé qué, pero evidentemente yo pienso que Nicodemo ahí estaría dándole vuelta a su cabeza como que Dios tiene que hacer algo. Hay aquí mucha intrahistoria, parte atrás de la historia que no conocemos. Sí, sí. Yo estoy seguro que creían en la resurrección de Jesús. Y te voy a decir por qué. Ellos estaban con todo el Sanedrín. El Sanedrín se llevaría un chasco cuando se enteró que habían bajado a Jesús de la cruz, ¿verdad? Porque ¿quién se ha atrevido a bajarle de la cruz? Es que han ido estos dos.
a bajarle. ¿Te acuerdas seguido lo que van corriendo a Pilatos a decirle, mira que este dijo que iba a resucitar y Sí. lo que los discípulos no creían, el Sanedrín lo había analizado, lo había estudiado y lo temía. Había previsto todos los escenarios. Claro, realmente lo que dice el Sanedrín es, no vaya a ser que el fraude, hablan de fraude, el fraude primero, o sea, perdón, sí, el segundo fraude sea peor que el primero. Claro, ellos dicen, no es a que que vayan a engañar los discípulos, se lleven el cuerpo. pero ellos habían identificado perfectamente cuando Jesús dice, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar, con que eso era resurrección. Los discípulos estaban despistados, ellos no. José de Arimatea y Nicodemo estaban en ese grupo de los que habían escuchado hablar acerca de esa interpretación. Yo estoy seguro que ellos esperaban Algo. En lo que unos iban a decir, esto es un fraude, ellos, si Jesús lo ha dicho y creemos que él es el Mesías, algo se va a cumplir. Entonces tomaron su parte e hicieron lo que era debido. Claro. A mí me hubiera gustado ver la cara de todo el Sanedrín cuando se enteraron que los infiltrados han salido a la luz, rompiendo todos sus propósitos, que era que Jesús estuviera colgado en el sábado, colgado en la cruz, que sufriera ahí. Bueno, sufriera no porque estaba muerto, sino sufriera la humillación sus discípulos todos de que estuviera ahí colgado, y cómo es liberado por dos valientes, por un ejecutor que se siente culpable de lo que ha hecho. Bueno, hay todo ahí una historia para analizar. Sí. Y fijaros que el libro de los Hechos, en el capítulo 5, dice que muchos sacerdotes abrazaban el Evangelio. O sea, hubo una gran conversión de sacerdotes. ¿Cuántos habrían ahí que pertenecían al Sanedrín? No sabemos. Pero evidentemente nosotros conocemos a Nicodemo y a José de Arimatea. Pero puede ser que hubiesen muchos más que fuesen allegados a ellos, sí, y no sabemos, ¿no? Que luego dieron el paso. Que luego dieron el paso en la predicación de Pedro, ¿no? Dice, en el deseado, dice Elena White, que además este sábado que hoy se celebra, ese sábado en el que Jesús estaba en la cruz, fue un sábado muy triste en Jerusalén, porque dice que llegó mucha gente buscando a Jesús, buscando sanidad, buscando dónde está aquel que sana a las personas. Está colgado, y que dice, literalmente dice que muchos sacerdotes estuvieron reflexionando sobre esto, sobre que se buscara el que sanaba a las personas, y que eso hizo luego decantarse a muchos de ellos. Claro. Tenemos que ir ya un poco, entramos en los últimos 5 minutos, pero yo voy un poco a la última idea que yo he notado. Se resuelve el enigma. Tú has comentado, ¿no? Resuelto el enigma, Jesús es el Mesías. Pareciera que habría que dar un pasito más. No solo es tomar conciencia de que Jesús es el Mesías, sino que vale, mucha gente que lo sabe, mucha gente que, vale, sí, yo acepta a Jesús como su Salvador, pero ¿es suficiente? ¿Es suficiente? Me pregunto, porque también lo sabían aquellos discípulos que se escondieron. Era su Mesías, lo habían dicho, pero ¿qué pasó que en un momento dado das un paso hacia atrás? ¿Y cuál es la diferencia para dar ese paso hacia adelante? ¿No? Me pregunto yo, no sé si a lo mejor estoy haciendo una pregunta un poco demasiado retórica, pero ¿será suficiente con tomar conciencia, o a lo mejor hay que consiste en hacer algo más por nuestra parte, en el sentido de que si yo tomo conciencia de que Jesús es el Mesías, ¿cuál es la diferencia entre esconderme como un cobarde o unos días después salir ante los mismos que habían crucificado a mi maestro y decirles a la cara, esa era la piedra que desechasteis, la piedra que habían desechado los constructores, ha venido a ser la referencia y el Mesías, ¿no? Después de la ascensión del Señor, cuando los discípulos fueron dispersados por la persecución, Nicodemo se adelantó osadamente. Dedicó sus riquezas a sostener la tierna iglesia que los judíos esperaban ver desaparecer con la muerte de Cristo. En tiempos de peligro, el que había sido tan cauteloso y lleno de dudas se manifestó tan firme como una roca, estimulando la fe de los discípulos y proporcionándoles recursos con que llevar adelante la obra del Evangelio. Ahí un poquito, a lo mejor, modulo la pregunta para ver si me hago entender mejor. Fíjate. ¿Será que cuando yo tomo conciencia tiene que dejarse impregnar mi vida, por eso que comentabas tú también en el sermón, de con capacidad para transformar vidas? Sí. Tomar conciencia de ese Jesús Mesías es que realmente se nos vea, se nos note. Yo pienso que el comprender, el entender,
eso es lo que nos habilita para tomar una decisión. Es que esto es lo que me conmueve a mí. Entonces, evidentemente, el resolver el enigma, el entender, el abrir los ojos, el ver la luz, es cuando uno dice, ostras. Ahora lo veo. ¿Qué me voy a guardar yo para ahora lo entiendo. Es que hay un contexto, evidentemente hay un contexto. Y los discípulos, como todos los seguidores de Jesús, esperaban un Mesías político. Es que esa es la realidad. Y entonces no percibían, decían, oye, Jesús dice esto, pero... en fin, la Virgen María incluso, hay un texto bíblico que dice que guardaba muchas cosas en su corazón porque no las entendía. Claro. Y era la madre de Jesús. Entonces, evidentemente, ese contexto no es el nuestro. Nosotros tenemos mucha más luz y claro, a todo pasado, como dicen, todo rabo, ¿no? Evidentemente, nosotros ahora conocemos mucho mejor muchas cosas y tenemos también el espíritu de profecía que nos abre mucha luz. Pero creo que hay un dato importante. Yo ponía el caso de este matemático, de Alan Turing, que creo que es importante. O sea, yo hace tiempo leí un artículo que decía que los niños asiáticos eran mejor en matemáticas que los niños europeos. Y entonces se argumentaba, no sé si alguno conoce ese artículo, se argumentaba, y finalmente llegaban a la conclusión de que no es que sean mejores, es que dedican muchas más horas y entonces tienen más habilidad para entender, comprender las matemáticas, para llevarlas a efecto, ¿no? Yo pienso que eso es lo que a nosotros nos falta también. Pasar más tiempo con la palabra de Dios para que el Señor nos vaya dando entendimiento y para que nos vayamos comprendiendo ciertas cosas que a lo mejor todavía no comprendemos, incluso en nuestra experiencia de fe. Y creo que eso es importante, que nosotros podamos descifrar los códigos que están ahí y que el Señor quiere revelarnos a cada uno de nosotros para tener una mejor comprensión de lo que es el Evangelio. Hay muchas cosas del Evangelio que son claras, pero que todavía somos torpes para verlas. Sí. Vamos a hacer una última ronda, así que vuestra recogida final, y voy a empezar por Esther. Resumen, alguna cosa que quieras destacar, poner subrayado. Pues sí, yo le decía a los compañeros al inicio, Pastor, que era la primera vez, y gracias por ello, que tenía una lección particular personal de Nicodemo, o sea, que me podía sentir identificada de alguna forma con él, ¿no? Y de la siguiente forma, y tiene que ver con algo que nos dijiste también. Yo querría ser como Nicodemo en dos aspectos. Una, lo dice el Espíritu de Profecía. Jesús reconoció a un sincero buscador de la verdad. Yo querría ser una sincera buscadora de la verdad. Y también nos dijiste que Jesús ganó en Nicodemo a un amigo. Yo querría ser llamada amiga también de Jesús. De manera que hoy es para mí una auténtica sorpresa poder buscar un paralelismo con la vida de Nicodemo y poder de alguna manera también identificarme con él. Y creo que es un lindo referente y además un bonito referente en Semana Santa, ¿verdad? Sí. Cuando estamos reflexionando sobre todo esto, ¿dónde estoy yo? Y cuál es efectivamente el papel que voy a cumplir en esta Semana Santa. Así que gracias por la reflexión, porque de verdad que abre una panorámica muy bonita sobre la que voy a seguir reflexionando. Te lo agradezco. Nada, vosotros. Antonio. Sí, Nicodemo era un personaje que tenía que estar en el templo y tenía que saber todo lo que sucedía en el templo. Yo quiero solo citar esa escena que él tuvo que saber que se había dado, que había sucedido, y es cuando un niño llega allí de la mano de sus padres y es presentado en el templo, y lo coge Simón, lo alza y le dice: ahora despides a tu siervo en paz porque han visto mis ojos tu salvación. Dice más cosas que lo podemos buscar ahí, pero es eso. Jesús es salvación. Y aquel hombre sabía que aun siendo un bebé era el ungido, el Mesías, el que había de salvar al mundo. Nosotros tenemos muchas más evidencias para creer. Y Nicodemo fue añadiendo hasta que al final sucedió lo que dice Esther, que se conectó con Jesús, que fue un amigo y al final se dio a Jesús y a su causa. Eso es lo que yo creo que deberíamos de quedar así en nuestro corazón. Gracias, Antonio. Richard. Pues sí, hoy, Manuel, nos has traído que tanto José de Arimatea como Nicodemo entendieron el enigma. Ellos descubrieron a Jesús, en Jesús a su Salvador. Si hoy nosotros también sabemos el resultado del enigma, si hemos descubierto que Jesús es nuestro Salvador, es hora de dar un paso adelante.
Es hora de reclamar no el cuerpo de Jesús, sino la vida de Jesús, para que transforme nuestras vidas y que transforme la vida de todos los que tengamos cerca. Amén. Yo me quedo con ese mensaje. Amén. Y la guinda del pastel se la dejamos a Manuel para que él haga el cierre y nos recuerde cuál es la sustancia y qué es lo que merece la pena de todo lo que hemos compartido. Bueno, Pilar, al salir del sermón habían muchos hermanos que me decían gracias por la historia del Cid. Algunos a lo mejor no la conocían, otros pues sí. Qué bueno es que nosotros pongamos nuestra esperanza en el Cristo resucitado. Qué importante es. O sea, tenemos que saber que Dios está ahí, que Cristo es real, que está a nuestro alcance. Evidentemente el Cid campeador ganó una batalla estando muerto. Pero Jesús ganó una batalla que no tiene parangón con esa batalla ni con ninguna otra batalla, que es una batalla que se ha lidiado en el universo. Y Jesús no está muerto, Jesús está vivo. Yo me quedo con eso. Que esté vivo, pero en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Pues no hay mensaje mejor que saber que seguimos al Jesús vivo y que nos cuida, nos protege y que un día, y yo creo que está cada día más cerca, nos vamos a dar un buen abrazo. Amén. Yo no me lo voy a perder, me voy a dar ese abrazo con mi Jesús. Es lo que yo deseo también a vosotros y como deseo la mejor semana posible, dando las gracias a todos los que nos habéis seguido. Gracias a Juan Luis, que ha estado resolviendo todos los avatares técnicos. Ahí está. Así que aquí todo el equipo de la Iglesia en Casa os desea el mejor sábado posible, la mejor semana posible, eso sí, siempre con quien más os quiere, con Jesús. Amén. Nos vemos el próximo sábado. Buena semana, un abrazo para todos. Buena semana. Feliz semana. Hasta luego, Esther. Buena semana. Thank you.